La primera noche que escuché ese sonido, pensé que era el viento. Solo el viento. Pero el viento no arrastra pasos. Y el viento no se detiene justo detrás de tu nuca. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que viví durante los 9 meses que estuve destinado en ese cuartel de Navarra. Y lo que importa, sobre todo, es que todavía hoy, sigo sin poder explicarlo del todo. Antes de continuar, si esta historia te provoca algo por dentro, te pido que te suscribas y nos acompañes en esta comunidad de la noche. Tenemos un objetivo pequeño para este vídeo, solo 10 likes. Si los alcanzamos, sabré que quieres más de estos encuentros específicos. Es todo lo que te pido. Ahora, sigamos con el relato. Era el año 1993. Finales de septiembre. Hacía frío ya, ese frío húmedo que llega a Navarra como si la montaña lo empujara hacia el valle. Me habían destinado al cuartel de Aizoain, en Berrioplano, a unos pocos kilómetros de Pamplona. Era mi primer mes de servicio militar. Tenía 20 años y una maleta pequeña con lo que me habían dicho que necesitaría. No voy a decir que era un chico valiente. No lo era. Pero tampoco era el tipo de persona que cree en historias raras. Mi padre era electricista. Mi madre, enfermera. En casa se hablaba de cosas concretas: el trabajo, la factura del gas, el partido del domingo. No había espacio para lo que no se podía ver ni tocar. Y sin embargo, no sé cómo explicar lo que pasó. Lo he intentado muchas veces. Con amigos, con mi mujer, con un médico que me recomendó un compañero años después. Siempre acabo en el mismo punto: las palabras no son suficientes para describir algo que no tiene forma. El cuartel era un complejo grande. Barracones de piedra, patios amplios, corredores con suelo de baldosa color verde sucio. Olía a guiso frío y a moho. Los dormitorios colectivos tenían ventanas altas, casi en el techo, por las que entraba una luz plana, sin calidez. El primer día lo pasé ordenando la taquilla y tratando de aprender los nombres de mis compañeros de litera. Éramos 12 en la habitación. Creo que fue martes cuando llegué. No estoy seguro. Los primeros días en el cuartel se mezclan. El ritmo es igual cada jornada: diana, instrucción, rancho, más instrucción, guardia nocturna. Te conviertes en parte de una máquina. Y dentro de esa máquina, empiezas a notar cosas. Pequeñas cosas. Cosas que de día parecen absurdas. Pero eso no era lo más perturbador. Lo más perturbador llegaría mucho después, cuando los demás empezaron a notar lo mismo que yo. A las 2 semanas de llegar, me tocó por primera vez guardia nocturna en el sector norte del cuartel. Era una ronda larga, de 12 de la noche a 4 de la madrugada. El sector norte era el más antiguo del complejo. Los barracones de ese lado habían dejado de usarse años antes, cuando remodelaron el ala nueva. Nadie dormía allí. Nadie, supuestamente, debería estar allí. Me lo explicó el cabo que me acompañó esa primera noche. Se llamaba Esteban, creo. Un tipo de Zaragoza, serio, con la mandíbula cuadrada y el uniforme siempre perfectamente planchado. Me dijo: haces el recorrido, marcas los puntos de control, y no te paras más de lo necesario. Especialmente ahí. Y señaló con la barbilla hacia el edificio del fondo. Un bloque de 2 plantas, piedra oscura, las ventanas cerradas con tablones de madera. Le pregunté qué era ese edificio. Me dijo que era el antiguo pabellón disciplinario. Que lo habían cerrado en los 70. No dijo nada más. Intenté olvidarlo. No pregunté. Esa noche hice el recorrido en silencio. Todo normal. Frío, oscuridad, el zumbido de alguna farola parpadeante. Nada. Hasta que llegué al punto de control número 4. Estaba justo frente al pabellón cerrado. Saqué el llavín para marcar el registro, y entonces lo oí. Un golpe. Seco. Dentro del edificio. Me quedé inmóvil.
El corazón me subió a la garganta. Esperé 30 segundos. Nada más. Pensé que era el viento. O algún animal. Una paloma, quizá. Esas cosas pasan. No lo conté a nadie. Era mi primera guardia y no quería parecer el tonto del grupo. Pero a la semana siguiente me tocó de nuevo. Y escuché lo mismo. El mismo golpe. La misma cadencia. Y esta vez, algo más, justo después del golpe, un sonido que tardé varios días en identificar. Era como si alguien arrastrara una silla. Lento. Deliberado. El edificio llevaba más de 20 años cerrado. Nadie tenía llave. Y eso habría bastado para mantenerme despierto de noche. Pero lo que ocurrió el tercer mes, eso fue diferente. Eso ya no podía ignorarlo. Empecé a llevar un control mental de los turnos. Si sonaba algo, lo guardaba para mí. Pensé que era el cansancio. El primer mes de servicio te destroza el sueño. Te acuestas a las 10 y te levantan a las 5:30. El cuerpo no lo asimila bien. Te vuelves torpe, irritable. Empiezas a dudar de ti mismo. Puede que me equivoque, me decía. Puede que sea el agotamiento. Pero un jueves de noviembre ocurrió algo que no tiene explicación fácil. Eran las 3 de la madrugada. Yo estaba en el punto de control número 4, el de siempre, frente al pabellón. Esta vez no esperé solo los golpes. Esta vez vi luz. Una luz tenue, anaranjada, que pasó por detrás de uno de los tablones de la ventana del primer piso. Duró quizá 2 segundos. Y desapareció. El pabellón no tenía suministro eléctrico desde los años 80. Tampoco tenía generador. Ni velas encendidas. Nadie tenía acceso. Me fui de allí casi corriendo. Terminé la guardia en silencio y a la mañana siguiente, durante el desayuno, intenté mencionar algo. Muy de pasada. Dije algo como, ¿alguien ha visto algo raro por el norte? Y uno de los veteranos, un sargento que llevaba 12 años en ese cuartel, me miró fijo. Sin decir nada. Y luego volvió a su café. Eso fue todo. Pero ese silencio me dijo más que cualquier respuesta. Algo no estaba bien. Empecé a preguntar con cuidado a otros reclutas. Con rodeos. ¿Te parece que el norte del cuartel es raro? Algunos se reían. Pero 2 de ellos, 2 chicos de distintas compañías, dijeron lo mismo, que habían oído golpes. Uno de ellos, un muchacho de Logroño que se llamaba Rubén, dijo que había visto una sombra moverse en la ventana del pabellón durante una guardia de octubre. Le pregunté si lo había reportado. Me dijo que no quería problemas, que lo mejor era no pensar en eso. Pero yo ya no podía dejar de pensar. Y cuando empecé a investigar por mi cuenta la historia de ese pabellón, entendí por qué nadie quería hablar. En la biblioteca del cuartel había poco. Algunos manuales de instrucción, revistas viejas, un par de libros sobre la historia de Navarra. Pero en uno de esos libros, entre páginas sobre la arquitectura militar del siglo XIX, encontré una referencia al cuartel de Aizoain. Una referencia breve, de apenas un párrafo. Decía que los terrenos donde se construyó el cuartel habían tenido uso militar desde finales del siglo XVI, cuando la guarnición de Pamplona utilizó esa zona como espacio de entrenamiento y, en épocas de conflicto, como punto de internamiento de prisioneros. Durante la Guerra Civil, el cuartel formó parte de la red de instalaciones de la Sexta Región Militar. El pabellón norte, según el texto, había funcionado como pabellón disciplinario para soldados sancionados por faltas graves, y en ciertos periodos de los años 40, como celda provisional para detenidos civiles. Leí ese párrafo 3 veces. No quise pensar en lo que significaba. Intenté olvidarlo. Esa noche dormí mal. No por miedo, exactamente. Era otra cosa. Era la sensación de que había algo que yo no debería haber sabido. Como si leer ese párrafo me hubiera colocado en un lugar del que ya no podía salir. Al día siguiente,
en el comedor, me senté cerca del sargento veterano. El mismo que me había mirado fijo cuando pregunté por el norte. Esta vez, en voz muy baja, le dije, he leído algo sobre el pabellón disciplinario. Él no respondió de inmediato. Esperó a que los que estaban cerca se levantaran. Y entonces me dijo, sin mirarme, no vayas a buscar al pabellón. No entres. Y no hables de esto con los mandos. Le pregunté por qué. Dijo, porque no va a servir de nada. Ya lo han revisado 3 veces. Y nunca encuentran nada. Pausa. Y añadió, lo que sea que esté ahí, no se deja encontrar. Eso fue todo lo que me dijo. Debería haberlo dejado ahí. Debería haberme concentrado en terminar la mili y volver a casa. Pero hubo una noche, a mediados de diciembre, que cambió todo. Una noche que no puedo borrar de mi cabeza aunque hayan pasado más de 30 años. Era el 14 de diciembre. Lo sé con certeza porque era el cumpleaños de mi hermano y me había pasado el día pensando en llamarle, aunque no había teléfono disponible hasta las 7 de la tarde, y para cuando me dieron el turno de llamada ya eran casi las 8. Mi hermano cumplía 16 años. Estaba en casa, en Valencia, probablemente comiendo tarta. Y yo estaba en Navarra, en un cuartel frío, con el estómago cerrado. Me tocó guardia esa noche. Turno de las 12 a las 4. El cielo estaba completamente cubierto. Sin luna, sin estrellas. El tipo de oscuridad que aprieta. Hice los primeros 3 puntos de control sin novedad. Café frío en el termo. Botas que apretaban. El sonido de mis propios pasos sobre la grava. Llegué al punto 4. Y me detuve. No porque hubiera oído algo. Esta vez fue al revés. Esta vez era el silencio. Un silencio anormal. Como si el mundo hubiera bajado el volumen de golpe. Sin viento. Sin el zumbido de la farola. Sin nada. Solo la presión en los oídos que a veces tienes cuando algo cambia en el ambiente. Miré hacia el pabellón. La ventana del primer piso, la que siempre tenía los tablones, estaba diferente. No abierta. No rota. Pero uno de los tablones había girado unos 15 grados. Solo uno. Y en ese ángulo, entre el tablón y el marco, había un espacio negro. Un espacio que no debería estar ahí. Y en ese espacio, algo se movió. No voy a describir lo que vi. No porque quiera crear suspenso. Es porque genuinamente no sé qué era. No era una figura completa. No era una sombra entera. Era más bien como el fragmento de algo. Como si alguien hubiera pasado justo en ese momento por detrás de esa abertura. Un movimiento lateral. Muy lento. Me quedé sin respiración. Me dije a mí mismo, es un animal. Es un gato. Es algo que entró por algún hueco que no hemos visto. Me lo repetí 3 veces. 4. Y mientras me lo repetía, la presión en los oídos aumentó. Y entonces escuché algo que no he podido olvidar en 30 años. Un sonido de pasos. Claros. Rítmicos. Lentos. En el interior del pabellón. Y se acercaban. No hacia la ventana. Hacia la puerta principal, que estaba sellada con cadenas desde hacía décadas. Conté 10 pasos. Y se detuvieron. Justo al otro lado de la puerta. Silencio total. 5 segundos. 10. 20. Y entonces, muy despacio, el pomo de la puerta se movió. No completamente. Solo 1 centímetro. Como si alguien lo probara. Como si comprobara si podía girar. Salí de allí. No corrí. No quería hacer ruido. Caminé rápido, la espalda hacia las sombras, sin darles la vuelta. Terminé la guardia desde el otro lado del cuartel. No dormí. Y lo que vino después de esa noche fue peor. No porque los fenómenos fueran más intensos, sino porque empezaron a seguirme. Las siguientes semanas fueron las más extrañas de mi vida.
Y lo digo así, con esa frialdad, porque es la única forma que tengo de contarlo sin que me tiemble la voz. Empecé a dormir mal. No de forma espectacular, sin pesadillas violentas, sin gritos nocturnos. Era algo más sutil. Me despertaba a las 3 de la madrugada, siempre a esa hora, con la certeza absoluta de que alguien me estaba mirando. Y me quedaba inmóvil, con los ojos abiertos hacia el techo, escuchando la respiración de los 11 compañeros a mi alrededor, intentando convencerme de que estaba a salvo. A veces lo conseguía. A veces no. La pérdida de sueño hace cosas raras con la mente. Te vuelves lento. Tardas más en reaccionar. La comida pierde sabor. Las conversaciones con los compañeros empiezan a sentirse como si estuvieras escuchándolas desde el otro lado de un cristal. Yo era consciente de eso. Me decía, es el cansancio. Solo es el cansancio. Pero había algo que no podía explicar con el cansancio. Mi taquilla. 3 veces en el mes de enero encontré cosas dentro de mi taquilla en un orden diferente al que yo las había dejado. La primera vez, mis botas de repuesto estaban del revés. Las había guardado con las suelas hacia arriba, como siempre. Las encontré con las suelas hacia abajo. Pensé que me había confundido. La segunda vez, una fotografía de mi familia que tenía pegada en la parte interior de la puerta de la taquilla estaba girada. Boca abajo. La tercera vez, mi libreta de notas, que guardaba en el bolsillo interior de la cazadora, apareció encima de la cama. Abierta. En una página que yo nunca había escrito. La página estaba en blanco. Pero la libreta había estado cerrada, en el bolsillo de una cazadora que estaba en el interior de una taquilla cerrada con llave. Guardé la llave en el cuello. No le dije a nadie. No dije nada. Intenté encontrar una explicación racional. Las novatadas existían en los cuarteles. Lo sé. Pero no en enero, a los 4 meses de estar allí. Y los veteranos que compartían dormitorio conmigo no parecían el tipo de personas interesadas en jugarme trucos. Rubén, el chico de Logroño, me vio la cara un día en el comedor. Me dijo que estaba pálido. Le dije que era el frío. Me dijo que no era el frío. Le conté lo de la taquilla. Se quedó callado un momento. Y luego me dijo algo que me dejó sin palabras. A mí me pasó lo mismo. En octubre. Con mi reloj. Lo dejé en la mesilla y lo encontré dentro de mi bota, en el suelo, debajo de la cama. Pensé que me lo había robado alguien. Pero nunca faltó nada más. 2 personas. El mismo fenómeno. En distintos dormitorios. En meses diferentes. Eso ya no era una coincidencia. Y lo que estaba a punto de descubrir me haría entender, por fin, qué era lo que habitaba ese cuartel. ¿O quién? En febrero hablé con un anciano del pueblo de Berrioplano. No lo busqué deliberadamente. Ocurrió de una forma bastante normal. Un domingo libre, fui caminando hasta el pueblo a comprar tabaco y algo de comer. La tienda era pequeña, una de esas que vendían de todo, con los estantes apretados y la luz amarilla. El propietario era un hombre mayor, de unos 70 años, manos grandes, el tipo de cara de alguien que ha vivido mucho al aire libre. No sé por qué se lo conté. Supongo que llevaba demasiado tiempo guardándolo. Le dije que era soldado en el cuartel. Le dije que había cosas raras por el lado norte. Le pregunté si sabía algo. Me miró durante varios segundos sin decir nada. Y luego me dijo, el pabellón del norte. Sí. Me dijo que en el pueblo llevaban décadas hablando de ese edificio. Que los más viejos recordaban haber oído cosas durante los años 40. Que cuando el cuartel funcionaba en su etapa más dura, los soldados de Guardia del Norte pedían que los rotaran. Que algunos se negaban a hacer esa ronda solos. Le pregunté si sabía algo concreto. ¿Algún nombre, algún hecho? Dudó. Dijo, mi padre me contó que en el 42, en ese pabellón, murió un hombre. Un preso civil. No de enfermedad.
De otra cosa. Nunca se hizo oficial. Pero todo el mundo lo sabía en el pueblo. Le pregunté si sabía el nombre. Dijo que no, que nadie lo había querido guardar. Y añadió algo que todavía me recorre por dentro. Dicen que cuando alguien muere así, sin nombre, sin registro, sin que nadie lo reclame, se queda. No porque quiera quedarse, sino porque no sabe que puede irse. Me volví al cuartel caminando bajo la lluvia fina de febrero. No pensé en otra cosa en todo el camino. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. La noche que, si soy honesto, sigo reviviendo cada vez que entro solo a un edificio antiguo y apago la luz. El 12 de marzo me asignaron guardia de nuevo en el sector norte. Era la 9ª o 10ª vez. Ya no me temblaban las manos al recibir la orden. O quizás sí, pero había aprendido a disimularlo. Hacía viento esa noche. No el silencio anormal del diciembre. Este era un viento real, con ruido, con movimiento, con las ramas de los árboles del perímetro golpeando el alambre de la valla. Llegué al punto 4 a las 2:15 de la madrugada. El tablón de la ventana del primer piso seguía en el mismo ángulo que en diciembre. Nadie lo había arreglado. O nadie había querido subir a arreglarlo. Marqué el control. Di media vuelta para seguir. Y me llamaron por mi nombre. No con voz humana normal. Era más suave que eso. Como si alguien hablara desde el otro lado de una puerta gruesa. Solo mi nombre. Una sola sílaba, la primera. Como si me probaran. Como si quisieran saber si respondía. Me detuve. Me dije, es el viento. El viento hace sonidos. El viento pasa por huecos y crea formas. Y entonces lo escuché de nuevo. Más claro. Mi nombre entero. Con un tono que no era amenazante. Que era, si tengo que encontrar una palabra, triste. Giré la cabeza hacia el pabellón. La abertura entre el tablón y el marco estaba iluminada de nuevo. La misma luz anaranjada. Pero esta vez no pasó rápido. Esta vez se quedó fija. Como si alguien sostuviera una vela muy quieta. Y en esa luz, en esa abertura de 15 centímetros, vi unos dedos. 4 dedos. Apoyados en el tablón desde dentro. Dedos de alguien que empujaba con suavidad, como quien prueba si una puerta cede. Eso fue todo lo que vi. Porque en ese momento llegó Rubén corriendo desde el punto 3. Me había oído quedarme quieto demasiado tiempo y había venido a buscarme. Cuando me encontró, dijo que tenía la cara como la pared. Blanca. Completamente blanca. No le dije lo que había visto. No esa noche. Solo le dije que me había sentido mal. Que era el frío. Terminamos la guardia juntos, el uno al lado del otro, sin separarnos más de 2 metros en ningún momento. No hablamos. No hizo falta. Lo que pasó en las semanas siguientes no fue una experiencia en el pabellón. Fue algo diferente. Algo que se metió dentro. Y eso, en muchos sentidos, es más difícil de contar. Después de esa noche, algo cambió en mí de forma sutil. No dramática. Nada que los demás pudieran ver fácilmente. Pero yo lo notaba. Empecé a evitar los espejos por la noche. No porque tuviera miedo de lo que vería en mí, sino porque tenía miedo de ver algo detrás de mí. Empecé a contar los pasos cuando caminaba por los corredores. Sin querer. Contaba, y cuando llegaba a 10, me detenía un segundo. No lo decidía conscientemente. Lo hacía sin darme cuenta. Un día Esteban, el cabo de Zaragoza, me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Me dijo, llevas 3 días comiendo solo. Y antes no lo hacías. No me había dado cuenta. El distanciamiento social es un síntoma. Lo sé ahora. En aquel momento solo pensé que necesitaba silencio. Pero el silencio, cuando tienes miedo, no calma. Amplifica. Las noches eran lo peor. Me despertaba a las 3. Siempre. Y me quedaba mirando el techo,
contando respiraciones, intentando calcular cuántas horas faltaban para la diana. Y en ese espacio entre el sueño y la vigilia, a veces tenía la certeza de que no estaba solo en la habitación. No en el sentido de los 11 compañeros que roncaban a mi alrededor, sino en otro sentido, como una presencia adicional, tranquila, sin intención agresiva, solo presente, como alguien que observa. Y lo más perturbador de todo es que con el tiempo, esa sensación dejó de darme miedo. Empecé a acostumbrarme a ella. Y eso, ahora que lo pienso, es lo más aterrador de todo lo que viví. Porque cuando te acostumbras al miedo, cuando deja de ser miedo y se convierte en compañía, algo en ti ha cambiado para siempre. Y yo no lo noté hasta que salí del cuartel. En junio, con el final del servicio militar acercándose, el cuartel se fue vaciando poco a poco. Los que terminaban antes empezaban a irse. Los dormitorios perdían camas. Los comedores, comensales. Había un ambiente extraño de final, de clausura. En mi último turno de guardia, a finales de junio, me asignaron el sector norte por última vez. No sé si fue deliberado o casualidad. No pregunté. Llegué al punto 4 pasadas las 2 de la madrugada. Era una noche de verano, templada, con estrellas. El contraste con las noches de invierno era enorme. Parecía otro lugar. Me detuve frente al pabellón. El tablón de la ventana seguía en el mismo ángulo. La misma abertura de 15 centímetros. La misma oscuridad detrás. No vi luz. No escuché golpes. No oí mi nombre. Solo silencio. Y sin embargo me quedé allí varios minutos, mirando esa ventana, como si quisiera decir algo, como si después de 9 meses le debiera algún tipo de explicación a lo que fuera que vivía ahí dentro. Al final no dije nada. Hice el registro, giré y seguí. Pero justo cuando me alejé unos pasos, escuché una vez más el sonido de pasos dentro del pabellón. Lentos. Alejándose. No hacia mí. En la dirección opuesta. Como si quien estuviera dentro volviera al interior del edificio. Como si se retirara. Como si supiera que yo me iba. Y como si no le importara. Salí del cuartel 4 días después. Cogí el autobús a Pamplona, luego el tren hasta Valencia. Pensé que lo dejaría atrás. Pensé que con la distancia, todo aquello se volvería una anécdota. Pero hay cosas que no se quedan en los lugares. Se quedan en las personas. Han pasado más de 30 años. He tenido una vida normal. Me casé. Tuve hijos. Trabajé muchos años en una empresa de construcción. Vivimos en un piso en el barrio de Benimaclet, en Valencia. Hay supermercado abajo, una farmacia en la esquina, ruido de tranvía por las mañanas. Todo normal. Excepto por una cosa. Excepto por el hecho de que todavía hoy, cuando me despierto a las 3 de la madrugada, que sigo haciendo con una regularidad que ningún médico ha podido explicarme del todo, lo primero que hago es escuchar. No mirar. Escuchar. Y en los segundos que pasan antes de que la mente se organice y reconozca el ruido del tranvía y la respiración de mi mujer y el pitido del frigorífico, hay un instante, muy breve, en que no sé dónde estoy. Y en ese instante, el cuerpo recuerda. Recuerda el frío del sector norte. El suelo de grava. La farola parpadeante. El pabellón de piedra oscura. Y los dedos. Siempre los dedos. Los 4 dedos apoyados en el tablón desde el interior, empujando con suavidad. Una vez le conté esto a mi mujer. Fue hace unos años, una noche de invierno. Me escuchó en silencio y cuando terminé me tomó la mano y me dijo que probablemente fue todo estrés. La presión del servicio militar, el agotamiento, la lejanía de casa. Una mente joven bajo tensión construye cosas. No le respondí. Porque tal vez tiene razón. Pero también pienso en Rubén, el chico de Logroño. Nunca volví a saber de él después del cuartel.
Perdimos el contacto como pasa con todos. Pero hace 3 años, buscando el nombre del cuartel en internet, encontré un foro de antiguos soldados de Aizoain. Y en ese foro, alguien con nombre de usuario que no voy a mencionar escribía sobre el sector norte. Sobre los golpes. Sobre la luz. Sobre la sensación de ser observado por las noches. El foro tenía entradas de 4 generaciones distintas de soldados. Las mismas descripciones. Los mismos detalles. Durante décadas. Eso no se explica solo con el estrés. Hay algo que no he contado hasta ahora. Algo que he guardado para el final porque es lo que más me cuesta decir en voz alta. En aquella guardia de marzo, cuando escuché mi nombre, cuando vi los dedos en la ventana, no sentí terror puro. Sentí algo más complejo. Una mezcla de miedo y de otra cosa que tardé mucho tiempo en identificar. Lo identifiqué hace unos años. Leyendo sobre psicología del trauma, de todas las cosas. Lo que sentí, además del miedo, fue reconocimiento. Como si quien estaba dentro del pabellón me conociera. No solo esa noche. Como si me hubiera conocido desde el primer día que entré al sector norte. Como si hubiera estado observando desde entonces, aprendiendo mis horarios, mis rutas, mis pausas. Y esa idea, esa posibilidad de que no fui yo quien lo descubrió a él, sino que fue él quien me descubrió a mí desde el principio, es lo que me mantiene despierto. No todas las noches. No ya. Pero algunas. Y cuando pasa, cuando esa idea regresa y se instala, pienso en el anciano de la tienda de Berrioplano. Pienso en lo que me dijo, que alguien que muere sin nombre, sin registro, sin que nadie lo reclame, no sabe que puede irse. Y me pregunto si con el tiempo, tras años de guardias, tras décadas de soldados que pasaban frente a esa ventana y se iban, si esa presencia no habrá aprendido algo. Si no habrá aprendido a esperar. A observar. A guardar. Porque una cosa más he pensado, y no sé si lo digo para asustarme o porque genuinamente lo creo. Los soldados pasamos. Las guardias terminan. Los cuarteles se abandonan. Pero si algo lleva 80 años sin salir de un pabellón de piedra, quizás no es porque no pueda. Quizás es porque ya no necesita hacerlo. Quizás aprendió a ir con nosotros. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado todo esto sin apartarte, puede que no sea casualidad. A veces las historias encuentran a quienes las necesitan escuchar. Si esta te ha afectado de algún modo, si algo en ti la ha reconocido, quédate. Suscríbete. Enciende las notificaciones. Deja ese like que nos dijiste antes. Hay más relatos esperando. Más voces que necesitan ser escuchadas. Y recuerda, a veces escuchar estas historias tampoco es casualidad. Cuando encontré ese foro de internet, hace 3 años, me quedé mirando la pantalla durante más de 1 hora. Era de noche. Mi mujer ya dormía. Yo estaba en el salón con el portátil en las rodillas y una taza de manzanilla fría en la mesa de centro. El foro se llamaba algo así como Amigos del Cuartel de Aizoain. Uno de esos grupos que crean los exsoldados para reencontrarse, compartir fotos de la mili, hablar de los mandos que tuvieron, de la comida del rancho, de las novatadas. Cosas normales. Cosas de hombres que compartieron un tiempo difícil y lo recuerdan con esa mezcla de alivio y nostalgia que solo tiene el pasado cuando ya no duele. Pero en una de las páginas interiores del foro, en un hilo que alguien había titulado simplemente El Norte, había decenas de comentarios. Los leí todos. Los más antiguos eran de hombres que habían hecho el servicio en los años 70. Uno escribía que durante su mili, un compañero suyo había pedido ser trasladado de turno porque se negaba a hacer la guardia del sector norte solo. Que lo habían sancionado por ello. Que el compañero aguantó la sanción sin dar explicaciones, porque según ese hombre, prefería el castigo a volver al punto 4. Otro comentario, de alguien que estuvo allí en los 80, decía que una noche durante un simulacro de emergencia nocturno, cuando todos los soldados salieron corriendo a sus posiciones,
uno de los reclutas que cruzó por el sector norte volvió con el uniforme completamente empapado en sudor a pesar del frío de diciembre. Que no dijo nada. Que al día siguiente pidió hablar con el capellán del cuartel. No ponía que le había contado al capellán. Nadie lo sabía. Y luego estaban los comentarios de mi época, de los años 90. Y entre ellos, uno que me cortó la respiración. Era de alguien con nombre de usuario, Rube-LGR. Logroño. Rubén, de Logroño. Ponía, el punto 4. La ventana. Los golpes. Sigo oyéndolos algunos años cuando hay tormenta. ¿Alguien más? Debajo había 15 respuestas afirmando lo mismo. 15 personas. De distintas promociones. Distintos años. Distintas vidas. El mismo punto. La misma ventana. Los mismos golpes. No respondí en el foro. Cerré el portátil. Me quedé sentado en el salón oscuro durante un buen rato, escuchando los sonidos de mi casa. El frigorífico. Un coche en la calle. La respiración del edificio. Y pensé, si Rubén todavía lo oye, 30 años después, en Logroño, cuando hay tormenta, ¿qué exactamente se lo lleva consigo? ¿Es un recuerdo? ¿Es el sonido real que el cuerpo aprendió a reproducir cuando algo lo activa? ¿O es que ese golpe, esa cadencia rítmica de dentro del pabellón, quedó grabada en algún lugar que no es la memoria consciente, sino algo más profundo, algo que no se puede borrar aunque se quiera? No tengo respuesta. Pero la pregunta no me abandona. Hay algo que creo importante decir, y lo digo con cuidado porque no quiero que suene a justificación de lo inexplicable, sino como contexto de lo que viví. Navarra tiene una historia militar densa, compleja. La ciudad de Pamplona es una de las ciudades más militarizadas de la historia de España. Su ciudadela, esa fortaleza pentagonal que todavía hoy domina parte del casco histórico, fue durante siglos el núcleo de la presencia militar de la corona. Los cuarteles que se construyeron en el siglo XX en los alrededores de la ciudad heredaron esa historia, consciente o inconscientemente. El cuartel de Aizoain, en Berrioplano, no era solo un conjunto de barracones modernos. Era el último eslabón de una cadena muy larga. Y en esa cadena había años de guerra. Años de posguerra. Años de cosas que no se podían decir en voz alta y que nadie escribió en ningún documento oficial porque nadie quería que existieran. El anciano de la tienda me dijo que el hombre que murió en el pabellón disciplinario en 1942 no tenía registro. Eso no es una hipérbole. Los historiadores que han trabajado la memoria de Navarra entre 1936 y 1945 han documentado que existieron espacios de detención provisional que no generaron documentación sistemática. Personas que entraron y no salieron, o que salieron sin dejar rastro escrito de su paso. No digo que lo sobrenatural exista. No digo que lo que yo viví sea la prueba de nada. Solo digo que hay lugares donde el peso de lo ocurrido es tan denso, tan antiguo, tan silenciado, que ese peso tiene que ir a algún lado. Y que a veces los lugares que han absorbido ese peso durante décadas lo devuelven de formas que no encajan con las categorías habituales. No sé si eso es un fantasma. Puede que la palabra fantasma sea demasiado pequeña para lo que es. Puede que sea simplemente la memoria del lugar. La memoria que los muros guardan cuando los vivos ya no pueden o no quieren. Y esa idea, más que cualquier cosa que vi o escuché en aquel cuartel, es la que me acompaña. La que se sienta conmigo algunas noches cuando no puedo dormir y el reloj marca las 3 de la madrugada y el salón está en penumbra. La idea de que hay memorias que no mueren, que esperan, que a veces prueban si la puerta cede, y que si encuentran a alguien que escucha, dejan de necesitar el pabellón, porque ya tienen a dónde ir. Hay algo que no mencioné antes. Una última cosa que he guardado porque no sabía cómo encajarla en el relato. Pero creo que no puedo terminar sin decirla.
El cuartel de Aizoain dejó de funcionar como instalación militar activa años después de que yo terminara el servicio. El Ministerio de Defensa lo fue reduciendo hasta cerrarlo definitivamente. Los barracones quedaron vacíos. El complejo lleva mucho tiempo sin uso activo. Según lo que he podido leer, parte de las instalaciones han cambiado de uso o están en proceso de reclasificación. No sé qué ha pasado con el pabellón del norte. No sé si sigue en pie. Si alguien lo ha derribado. Si alguien, al entrar con una excavadora o con una pala, ha encontrado algo en el interior que explicara los golpes, la luz, los pasos. No he querido buscarlo. Hay cosas que es mejor dejar sin respuesta definitiva. No por cobardía, sino porque a veces la respuesta confirma algo que preferíamos mantener en duda. Lo que sí sé es que cuando pienso en aquel cuartel, lo primero que veo no es el pabellón de piedra oscura. No es la ventana. No son los dedos. Lo primero que veo es a Rubén. Al chico de Logroño, con la cara seria, caminando a mi lado en la oscuridad de la madrugada sin hacer preguntas porque ya sabía las respuestas. A Esteban, el cabo de Zaragoza, mirándome con esa expresión cargada que tiene la gente cuando sabe algo que no puede decir. Al anciano de la tienda de Berrioplano, con sus manos grandes apoyadas en el mostrador, eligiendo con cuidado cada palabra como si supiera exactamente cuánto peso tenían. A veces pienso que lo que nos une a todos los que hemos estado en lugares así no es el miedo. Es otra cosa. Es la certeza compartida de que hay espacios en el mundo donde el tiempo funciona de forma distinta. Donde lo que debería haberse ido no se ha ido. Donde algo, alguien, sigue haciendo lo único que sabe hacer. Esperar. Y escuchar. Igual que nosotros. Igual que tú, ahora mismo, en la oscuridad.